hay varios proyectos estratégicos que como gobierno estamos ejecutando, desde el gobierno del presidente Nayib Bukele, para ir mejorando la conectividad de miles de ciudadanos en diferentes zonas del país. Por ejemplo, para el occidente del país estamos construyendo una nueva carretera que es el periférico Claudia Lars, que va a beneficiar a más de 15,000 conductores en promedio diario, que son los que esperamos que transiten por esa vía. Este proyecto parte desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo y en este momento ya llevamos un 98% de avance. De hecho, te comento que ya estamos a punto de entregárselo a todas las familias salvadoreñas para que puedan circular por esta vía. En este momento ya estamos en la fase de señalización, tanto vertical como horizontal, para que luego podamos entregar este nuevo proyecto de carretera. Además de este proyecto en específico, quiero mencionar que estamos finalizando ya el diseño de ingeniería del nuevo proyecto de la carretera de Los Chorros. Tú puedes ver normalmente los proyectos de infraestructura como el bypass de San Miguel, como el bypass de la Libertad y como otro tipo de proyectos que pasaban décadas y nunca se hacían, y se prometían y tampoco se cumplía. Incluso yo me recuerdo en el periférico Gerardo Barrios, ahora antes bypass de San Miguel, incluso llegaron el ex alcalde de San Miguel, llegó el ex vicepresidente de la República y dijo que iba a construir el bypass. Incluso pusieron la primera piedra, pero al final todo fue mentira, ¿verdad? Y cualquier migueleño, cualquier persona que vive en el oriente del país, no me dejará mentir que al final nunca se empezó nada. Porque nunca contrataron a ninguna empresa, porque nunca habían finalizado el diseño, porque no tenían nada. Lo único que querían hacer en ese momento era campaña política, porque sabían que estaban a punto de perder las elecciones. Pero bueno, por ejemplo, una mujer azul aquí que costó más de $1 millón, ese sí lo pudieron terminar, ¿verdad? Una pasarela que costó más de $2 millones y que al final nadie lo ocupa y además tiene unos ascensores que nunca funcionaron, tampoco, eso sí lo pudieron terminar, ¿verdad? Pero estos proyectos no. Al final porque no les importaba beneficiar a los salvadoreños. Pero bueno, lo importante es que ahora esas obras se hicieron, es decir, Camino Sur City ya es una realidad, el periférico Gerardo Barrios se está convirtiendo en una realidad para el oriente del país y así. Pues en el caso de la carretera de Los Chorros, luego de 2 años prácticamente, un poco más de 2 años de gobierno, nosotros ya hemos finalizado el diseño de ingeniería y estamos a pocos días de lanzar la licitación pública ya de la construcción de ese nuevo proyecto. De hecho, va a ser la obra de infraestructura vial más grande que se ha ejecutado en todo nuestro país, en la historia del país. Y que va a resolver un problema. Y que va a resolver un gran problema. Que son los derrumbes en la carretera de Los Chorros, ¿verdad? Por ahí pasan, además de los derrumbes, ¿verdad? Por donde lamentablemente han muerto salvadoreños. Va a solucionar también un problema de tráfico vehicular. Más de 60,000 vehículos en promedio diario están circulando en este momento por esa carretera y actualmente no cuenta con bahía de buses, es decir, se genera un gran tráfico vehicular cuando se detiene un bus para abordar pasajeros o se queda algún vehículo, pues genera cerca de 15 kilómetros, puede generar hasta 2 horas en tráfico. Entonces, esa realidad es la que vamos a cambiar con este nuevo proyecto que tiene una inversión de más de $245 millones. Lo importante, consideramos, es que la obra se va a convertir en realidad, que ya estamos a punto de lanzar la licitación pública de la construcción y luego el próximo año esperamos poner la primera piedra e iniciar con esta gran obra. De hecho, va a tener el puente más largo y complejo que se ha construido en la historia de nuestro país. Elevado, ¿verdad? Que va a ser elevado, es decir, un viaducto, el viaducto Francisco Morazán. Pero bueno, tenemos el periférico Claudia Lars, que ya lo vamos a terminar. Este conecta con la nueva carretera de Los Chorros, que van a ser 15 kilómetros de ampliación y una construcción de un viaducto. Y además de esos proyectos que estoy mencionando en este momento, también hay otras obras, como tú mencionabas, como los pasos a desnivel. Por ejemplo, en Comalapa, en la intersección de la autopista Comalapa y la carretera litoral, ya estamos a punto de entregar esa obra a todos los salvadoreños. De hecho, a mediados del mes de diciembre, nosotros esperamos habilitar el tránsito vehicular en el paso a desnivel para que todos los vehículos que se dirigen desde San Salvador hacia el aeropuerto y desde el aeropuerto hacia San Salvador lo puedan hacer de una manera más fluida. Y además de eso, porque el objetivo de la obra en sí es garantizar la seguridad vial de toda la carga logística y todos los vehículos que provienen de la carretera litoral, es decir, que vienen de las diferentes playas de La Libertad, de San Luis Talpa, y que tenían que atravesarse los 4 carriles de la autopista de Comalapa. Pues ahora ya no se van a atravesar los 4 carriles de la autopista Comalapa, sino que van a poder ingresar a través de un intercambiador. Entonces,
esta obra al final va a cumplir un tema importante que es la seguridad vial de miles de conductores que transitan por esta zona. Además, quiero mencionar que si bien es cierto, ya estamos a punto de finalizar este paso a desnivel, que ya lleva un 85% de avance en ejecución, también estamos trabajando y estamos a punto de iniciar con la construcción de un intercambiador cerca del desvío de Zacatecoluca. Entonces, en ese sector, sabemos que también es un lugar donde se dan diferentes accidentes, entonces vamos a hacer también un intercambiador en esa zona. Entonces son varios proyectos, la verdad, que como gobierno se están ejecutando, y eso sin contar una decena de pasos de desnivel adicionales que vamos a construir. Esta obra es una obra complementaria. Entiendo de que en el diseño original de lo que permitió desarrollar Fomilenio no estaba el paso de desnivel. Decide el gobierno del presidente Bukele hacer esa obra complementaria, hacer una inyección de fondos propios para poder desarrollarlo, entiendo yo. Sí, es correcto, y es que una parte fondos propios y otra parte sí era parte del compacto de Fomilenio. Lo que sucede es que ahora, como ya no es como antes, ¿verdad?, donde ya tenían a todos los ganadores y ya tenían los negocios hechos, lo único que hacía falta era hacer el proceso formal, pero los ganadores ya estaban en todas las licitaciones porque ya tenían a sus amigos, sus familiares, etcétera, que eran los que ganaban. Pues ahora hay competencia, y en la competencia normalmente nosotros tenemos ahorros, y con esos ahorros logramos conseguir recursos para la construcción de este paso a desnivel en la autopista Comalapa. Eran recursos que si no se hubieran utilizado para ese proyecto en específico, pues se hubieran tenido que perder, ¿verdad? Entonces se tomó la decisión de ejecutar esa obra, además de que va a garantizar la seguridad vial de miles de conductores que transitan diariamente por esa zona. Entonces el proyecto ya está por finalizarse, es una obra que inició y que se concibió en el gobierno del presidente Nayib Bukele y que va a tener un gran impacto en el tema turístico de nuestro país, principalmente en el tema comercial. ¿Por qué? Porque toda la carga que proviene del puerto de Acajutla y que pasa por la carretera litoral, ahora lo va a hacer de una manera más segura. Ya no va a tener que atravesarse los 4 carriles de la carretera. Además, que todas las familias que vengan de diferentes partes del mundo van a poder ingresar también de una manera más segura hacia la carretera litoral sin tener que cruzarse o atravesarse los 4 carriles de la carretera. Entonces, ese es el impacto que va a tener este proyecto, y está pensado en mejorar la movilidad en ese sector, donde sabemos que estamos desarrollando todo un proyecto turístico acompañado con el Ministerio de Turismo para poder llevar el desarrollo a nuestro país en los lugares donde más se necesita. Ministro, ¿esa obra se va a poder entregar antes que finalice el año? Lo entregaríamos lo del paso de desnivel, y porque la carretera hacia Zacatecoluca pues está terminada. La carretera Zacatecoluca está terminada, el paso a desnivel pues esperamos finalizarlo en diciembre de este mismo año. El periférico Claudia Lars lo vamos a terminar en diciembre también de este mismo año. Así también otras obras como por ejemplo el puente sobre el río Chilanga en Morazán lo vamos a terminar este año. El puente sobre el río Ceniza en Sonsonate también lo vamos a entregar este año. Y así también otras obras, por ejemplo estamos construyendo una bóveda en Santa Cruz Michapa, una obra de paso importante, que también esperamos entregarla este año, y así también otras obras importantes que van a beneficiar a todo nuestro país. Sí, esto, digo, desde cualquier punto de vista es importante por la conectividad que implica también y que necesita el país para poder llevar desarrollo. Volviendo al el viaducto, ministro, porque es una obra, digo, de gran envergadura, muy emblemática, que definitivamente va a resolver un problema de décadas. El que sí se va a tener un poco de atraso, y usted me confirma, va a ser el paso a desnivel en el desvío de San Juan Opico. El caso del paso a desnivel en el desvío de Pico, yo quiero mencionar 2 cosas, ¿verdad? Uno, que una parte es el periférico Claudia Lars, que en sí el periférico, el proyecto, sí, no incorporaba pasos a desnivel ni en el desvío de Pico ni tampoco en el desvío de Zacacoyo. Esa también fue obra complementaria. Esas son obras complementarias, exacto. ¿Y por qué? Porque en ese momento no se tenían los recursos necesarios para poder ejecutar esos proyectos. Y no solo eso, sino que también, además, teníamos una asamblea legislativa que nos bloqueaba a todos, nos bloqueaba las donaciones para eliminar cárcavas, para reducir el riesgo ante inundaciones. Yo me recuerdo la tormenta Amanda y Cristóbal, cuando colapsaron viviendas, donde lamentablemente se formaron cárcavas, colapsaron puentes también. Es decir, mientras todo eso pasaba y donde había peligro y riesgo para la vida de decenas de salvadoreños,
los diputados que estaban en ese momento no aprobaban ni tan siquiera la donación del gobierno de Alemania de cerca de 12 millones de dólares, es decir, no aprobaban ni tan siquiera una donación que iba a servir para hacer obras de mitigación y proteger la vida de todos los salvadoreños. Entonces, mucho menos iban a aprobar proyectos como la carretera de los Chorros, mucho menos iban a aprobar proyectos como un paso a desnivel en el desvío de Opico, mucho menos iban a aprobar otro tipo de proyectos que beneficiaran a los salvadoreños. Es más, para la compra de medicamentos, para el traslado de pacientes crónicos, para la construcción del Hospital de Salvador, para llevar paquetes alimentarios hasta la puerta de la casa de la familia salvadoreña. Ellos no aprobaron ni un centavo. Y yo incluso cuando fui a la Asamblea Legislativa en diferentes ocasiones se los dije, enséñenos un decreto, les decía yo, aunque sea uno, donde dijera que ellos habían aprobado $1 para los paquetes alimentarios, o $1 para el Hospital de Salvador, o $1 para hacer algún tipo de los proyectos que se estaban para llevar a los médicos, enfermeros, desde su casa hasta el lugar de trabajo, porque habían restricciones de movilidad, entre otros. Y nunca lo hicieron, es más, evadían cuando yo les mencionaba esto. ¿Por qué? Porque ellos, lamentablemente, jamás hicieron las cosas para velar por la gente, jamás. Entonces, obviamente el pueblo salvadoreño decidió en las urnas cambiar a varios de los diputados que estaban en ese momento, y ahora pues que ya se tiene una nueva asamblea, pues nosotros vamos a poder ejecutar ya este paso a desnivel en el desvío de Pico. Entonces, ese tiempo que se llevó, de alguna manera, es lo que nos ha llevado hasta que en este momento se pueda construir el paso a desnivel en el desvío de Pico. Además, que cabe mencionar que la asamblea anterior tampoco nos aprobó los recursos de Fomilenio, la contrapartida. Sí, entonces, los 50 millones. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el gobierno de El Salvador? Pues tuvo que poner recursos propios del Ministerio de Obras Públicas que estaban destinados para hacer obras en nuestro país para poder continuar con los proyectos de Fomilenio. Y evitar perder, ministro, y evitar perder los recursos que se tenían, ¿verdad? Y además que las empresas a partir del mes de septiembre del año 2020 hasta mediados de enero de 2021 dejaron de estar trabajando, es decir, se paró el periférico Claudio Alar, se paró el recinto fronterizo en El Amatillo, el recinto fronterizo en Guiatú, y así un sistema de riego en el Paisnal, entre otras obras. ¿Por qué tuvimos que paralizar esas obras? Porque los diputados de ese momento no aprobaban los recursos necesarios para poder hacer los proyectos. Incluso ellos firmaron en algún momento el convenio y ellos mismos lo estaban incumpliendo. No les importaba a la gente, al final lo que querían era afectar al gobierno para ellos, según ellos, tener ciertos réditos políticos. Sí, vaya, miren, fíjese que estoy viendo, bueno, realmente yo particularmente no sé cómo usted hace porque anda de un lado para otro, del oriente al occidente. Fíjese que estaba revisando y todo lo que es la ruta de la salida hacia el occidente del país por Santa Tecla, Los Chorros, el periférico Claudia Lars, el paso a desnivel que va a haber en San Juan Opico, que ese no se va a poder finalizar este año, ¿verdad? No se va a finalizar este año el paso a desnivel en el desvío de Pico, y por eso mencionaba que eran obras complementarias, porque son adicionales al periférico Claudia Lars. Es decir, el periférico, la carretera la vamos a terminar este año, junto con 2 rotondas en el desvío de Pico y Zacacoy. Ahora, y luego construimos los pasos a desnivel. Decía eso porque finaliza el periodo de Fomilenio y se queda haciendo solo una especie de supervisión, entiendo, y terminando el paso a desnivel. Sí, de hecho se va a ejecutar desde el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? El paso a desnivel. El ministerio va a supervisar y administrar los contratos. Pero estaba viendo que no solo es eso, también están viendo el tema de el puente Manuel José Arce, que es el emblemático puente fronterizo entre El Salvador y Guatemala. ¿Cómo va eso, ministro? Porque ahí sí ya toca trabajar de la mano con el vecino país, ¿verdad? Sí, bueno, el presidente de la República hace unos días fue a La Echadura a anunciar la construcción de un nuevo proyecto de infraestructura vial. En este caso se trata de la construcción de un puente binacional que va a conectar El Salvador con Guatemala y que va a estar en La Echadura. De hecho, va a ser el puente más largo que en este momento se va a ver construido en nuestro país. Obviamente cuando empecemos la construcción del viaducto Francisco Morazán, pues ese va a ser el puente más largo en construcción. Pero en este momento que se acaba de anunciar, pues el puente más largo va a ser
este puente que vamos a construir en La Echadura, que va a tener cerca de 300 metros de longitud, incluyendo los accesos al puente, y además que incluye la construcción de una nueva carretera de 1.4 kilómetros a 4 carriles. El puente es a 4 carriles y la carretera nueva que se va a construir también es a 4 carriles. Uno puede ver en ese sector de La Echadura que pasan cerca del 30% del comercio de El Salvador frente al resto del mundo, principalmente Guatemala. De hecho, nuestro principal socio comercial en Centroamérica es Guatemala, donde más hay exportaciones e importaciones. Obviamente hay otros países del mundo que estamos comercializando, principalmente Estados Unidos, pero en Centroamérica el socio principal ha sido Guatemala históricamente. Entonces, y acá pasan el 30% de las mercancías. Entonces es sumamente importante poder mejorar la conectividad. Además, que uno puede ver las colas que se hacían, por ejemplo, para llegar a las aduanas, que eran de cerca de 18 kilómetros aproximadamente. Incluso el presidente mencionaba que cuando llegamos al gobierno pudimos reducir esa fila de 18 kilómetros a 9 kilómetros aproximadamente. Ahora bien, aún así no es suficiente, hay mucho que hacer. Entonces, por eso es que se está ejecutando esta inversión de $30 millones para la construcción de un puente a 4 carriles, para la construcción de una nueva carretera de 1.4 kilómetros a 4 carriles, y también incluye la construcción de un nuevo recinto fronterizo con tecnología de primer mundo para poder beneficiar a más de 400.000 conductores que transitan en esa vía y que van a ser beneficiados de manera directa. Es decir, van a haber 400.000 personas que van a ser beneficiadas directamente. Pero uno puede decir, bueno, pero alguien que está en La Unión, alguien que está en San Salvador o alguien que está en otro lugar, ¿y a mí qué me va a beneficiar la construcción de este puente o la construcción de este recinto fronterizo que van a hacer ahí en La Echadura? Y es que lo que sucede es que nuestro país y Centroamérica en general tiene desventajas en términos de costos de traslado de las mercancías. Es decir, por los tiempos en los cuales las mercancías pasan por las aduanas, que son cerca de 72 horas en promedio, más los costos que implica llevar esos productos por los diferentes... El tiempo que se invierte para poder pasar en el punto fronterizo por los trámites burocráticos y también por la falta de tecnología, eso tiene un costo para la economía del país. De acuerdo. Y ustedes están tratando de buscar cómo contrarrestar eso. Exacto. Y es ahí donde voy. Entonces, vamos a poner tecnología de primer mundo para que los trámites sean más rápidos, pero también al hacer una nueva carretera de 4 kilómetros, al hacer un nuevo puente y estas obras, al final vamos a reducir esos tiempos y esos costos, que al final es depreciación de vehículos, combustible, tiempo, etcétera. Entonces, al reducir los costos de las mercancías, lo que sucede es que nos volvemos más competitivos, y al ser más competitivos, incrementan nuestras exportaciones y al incrementar nuestras exportaciones, incrementan los ingresos del país, y al incrementar los ingresos del país, pues se generan más empleos, y al generar más empleos, pues obviamente todas las personas que tienen un salario tienen que consumir y normalmente tienen que comprar comida, tienen que comprar cualquier bien o servicio, y eso inyecta dinero a nuestra economía, y al inyectar dinero a nuestra economía, al final generamos un efecto cascada que beneficia a otros negocios, y esos negocios vuelven a generar empleo y estas personas vuelven a consumir, y al final es una cadena de valor que se va generando. Entonces, lo importante de este proyecto en sí es que no solo va a beneficiar de manera directa a 400.000 personas, sino que va a beneficiar a todo el país por los diferentes empleos y además el crecimiento que va a generar en nuestra economía. Y no solo eso, sino que también hay otras obras que estamos ejecutando, como por ejemplo un recinto fronterizo en Anguiatú que va a mejorar nuestra conectividad con Guatemala, la construcción de una nueva ruta comercial entre Salvador y Guatemala en el cantón La Magdalena El Coco y que va a llegar hasta Jerez en Guatemala. Esa se está construyendo en Chalchuapa, en Santa Ana. Reconstruimos 35 kilómetros desde el límite departamental de La Libertad hacia la frontera San Cristóbal, una ruta sumamente importante que va a mejorar nuestra conectividad con Guatemala. También reconstruimos la carretera del Kilo 5 hacia La Echadura, cerca de 43 kilómetros de carretera, donde antes se rehabilitaban cerca de 5 kilómetros por año y a ese paso iban a terminar en 8 años, pues ahora nosotros la reconstruimos en su totalidad. También reconstruimos la carretera desde el Bío de Santa Rosa de Lima hasta El Amatillo. Este nos va a conectar con nuestro vecino Honduras, y además en El Amatillo estamos construyendo un nuevo recinto fronterizo con tecnología de primer mundo que va a ser administrado por migración y por aduana. Y no solo eso, sino que también vamos a reconstruir otras rutas importantes como la carretera de Sirama, San Miguel Sirama,
y así otras rutas que van a mejorar nuestra conectividad. En Chalatenango, por ejemplo, estamos reconstruyendo la ruta desde Tejutla hacia la frontera del Poy, que nos va a conectar también con Honduras. Entonces, estamos realizando diferentes proyectos estratégicos que mejoren la conectividad, que mejoren la movilidad, la logística, que reduzcan los tiempos y costos de transporte. Y eso sin contar también, porque yo te puedo mencionar el periférico Gerardo Barrios. ¿Cuál es el impacto que va a tener? Toda la carga logística ya no va a tener que ingresar por la zona central de San Miguel, por la ciudad, sino que se va a ir por un bypass. El periférico Claudia Lars, la carga que viene del puerto de Acajutla ya no va a ingresar por Ateos ni por Lourdes, sino que va a ingresar directamente por un bypass para evitar pasar por esas zonas. También el proyecto Camino a Sur City, por ejemplo. Antes toda la carga logística tenía que entrar por Ciudad Puerto, ahora se puede desviar por un bypass. Entonces, estas son obras importantes, al menos una parte de la carga se desvía por el bypass. Entonces, esos son proyectos importantes que al final tienen un plan estratégico de desarrollo para poder ir mejorando las condiciones de vida, el comercio y además la movilidad de todos los ciudadanos. Sabemos que los salvadoreños pasan horas y horas en el tráfico. Eso al final deteriora la calidad de vida de todos. ¿Por qué? Porque hay mucho tiempo improductivo que se invierte en el tráfico. Además, el mismo tráfico genera estrés, el estrés genera enfermedades, entre otro tipo de cosas que al final afectan la vida de todos. Entonces, estamos trabajando en proyectos de infraestructura vial, vamos a trabajar en proyectos de transporte también, que sabemos que son sumamente importantes para poder mejorar la calidad de vida de todos. Sí. Empieza en Moncagua. En Moncagua. Ajá, ahí cerca del desvío de Quelepa. Y llega hasta el sector de la autopista del Papalón. Es un tramo de 21 kilómetros de carretera, ¿verdad? Es decir, no solo... alguien puede ver ahorita lo que se ha inaugurado, que es el primer paquete, y de los 21 kilómetros ahorita inauguramos 3.46 kilómetros. Es decir, es una obra gigantesca en realidad. Si alguien puede comparar el proyecto del periférico Gerardo Barrios con otra obra para poder dimensionar un poco la magnitud del proyecto, pues el proyecto Camino a Sur City es una carretera de 6.5 kilómetros. El periférico Gerardo Barrios es una carretera de 21 kilómetros, es decir... No hay nada en comparación en este momento. No hay nada en este momento en comparación de lo que se ha construido. Es la obra más grande de infraestructura vial que se ha construido en los últimos 50 años para el oriente del país y que va a tener un impacto positivo en la economía del oriente y que lamentablemente por décadas nunca se había hecho nada, pero ahora en el gobierno del presidente estamos devolviendo incluso lo que otros prometieron, nosotros lo estamos cumpliendo y le estamos devolviendo los impuestos que se robaron por décadas. Además, quiero mencionar que vamos a construir el primer paso a desnivel, de hecho ya se está haciendo, justamente en el sector de Quelepa, que va a dar ingreso a una nueva carretera de 17 kilómetros que es parte complementaria del mismo proyecto del periférico Gerardo Barrios. Entonces, ese paso a desnivel ya se está haciendo en este momento, que es el primero en el oriente del país, y además quiero mencionar que vamos a construir 2 pasos a desnivel adicionales. Estos 2 pasos a desnivel van a estar ubicados en San Miguel. Uno en el sector del Triángulo y otro en el ex redondel de los Leones. Esos 2 pasos a desnivel también van a descongestionar la Roosevelt y van a generar las dos entradas de San Miguel y van a generar una conectividad directa para que pueda haber un tránsito más fluido, más ágil y seguro en la zona. Alguien puede decir, bueno, y estos pasos a desnivel que están construyendo quizás no van a solucionar el tráfico, porque históricamente lo que ha pasado es que se construye un paso a desnivel y solo se arregla una intersección o solo el tráfico pasa de un tramo a otro tramo. Va a haber diferencias. Pues yo quiero mencionar esto y creo que es importante, y es que no solo en el oriente, no solo en el occidente, en el caso de Santa Ana, que estamos diseñando un paso a desnivel en el redondel Unicaes, y también en el área metropolitana, donde vamos a construir 7 pasos a desnivel, pero todos estos se están priorizando justamente en los ingresos y en las salidas de la ciudad. Por ejemplo, en el desvío de Opico, eso es un ingreso hacia todo ese sector. Sí. Estamos priorizando estas obras importantes en los ingresos y en la salida de la ciudad. ¿Por qué? Porque así lo han hecho los países de primer mundo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer adentro de la ciudad? Pues adentro de la ciudad la idea es apostarle al transporte público, al transporte masivo y transporte de calidad, moderno, como tuvo que haber sido siempre, ¿no? Porque lamentablemente antes no se priorizaba en el transporte porque obviamente habían intereses de parte de los partidos políticos tradicionales, donde incluso muchos de los diputados que estaban en la asamblea en ese momento eran transportistas o eran empresarios del sector transporte y lo único que hacían era beneficiar al mismo sector. Pues ahora, con los proyectos que nosotros vamos a desarrollar,
pues la idea es generar un impulso a la economía nacional y generar una mejor movilidad para todos los ciudadanos y cambiar de una vez por todas la calidad de vida de todos. Sí, miren, usted ha tocado un punto que para mí es transversal, y es que per se, por sí solo, las obras de infraestructura no resuelven el problema de movilidad dentro de las ciudades. Me parece que usted tiene claro eso, ministro. Entonces sí va a haber una apuesta estratégica, porque además el ministerio que usted dirige tiene dentro de su jurisdicción el tema de transporte, el viceministerio de transporte. Sí, de hecho estamos haciendo un estudio de factibilidad en este momento de un transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. Además de que se están haciendo los estudios del Tren del Pacífico por parte de CEPA, para generar una interconexión en el país a través de un tren, y en el área metropolitana poder conectarlo a través de un sistema de transporte masivo que mejore la conectividad y la movilidad de todos. Sabemos que lo que han hecho todos los países de primer mundo es modernizar el transporte. Hemos visto cómo los buses, las condiciones y calidad del servicio del transporte colectivo a nivel nacional es totalmente obsoleto, donde algunas unidades no tienen puertas, otras no tienen ventanas, otras están en pésimas condiciones, las llantas incluso no funcionan, van tirando humo en el camino, etcétera. Y por eso vamos a hacer acciones a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, las acciones a corto plazo, entre ellas está la reforma de ley de tránsito y transporte terrestre. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer esas reformas de la ley de tránsito y transporte terrestre? Para poder tener mejores herramientas e insumos legales para poder transformar y cambiar el sistema del transporte colectivo a través de las autoridades, en este caso la policía de tránsito, los gestores de tráfico, que puedan de alguna manera colocar infracciones y con esto poder gestionar en las diferentes carreteras. Además, hacer que se cumplan y se pagan todas las multas, poner revisiones técnicas vehiculares en el transporte colectivo, algo que no existe actualmente, pero al garantizar que hayan revisiones técnicas vehiculares, vamos a poder mejorar la calidad del transporte público. Y no solo eso, sino que también, eso es medidas a corto plazo, pero también están medidas a mediano plazo, que son los estudios de factibilidad que ya estamos a punto de terminar, para poder construir un nuevo sistema de transporte masivo. Sabemos que es urgente hacer ese cambio, esa transformación, también no solo del transporte masivo y construir un nuevo sistema, sino que también el hecho de ir mejorando y modernizando las unidades del transporte público, ir cambiando la flota vehicular, que actualmente tiene una vigencia hasta de 20 años, e incluso las asambleas anteriores prorrogaban ese tiempo, es decir, después de tener 20 años de vida útil pasaba a tener 21, 22, 23, 24, 25, porque todos los años prorrogaban un año más. Entonces, ahora la idea es poder reducirlas, según los fabricantes, debería de ser hasta 15 años. Pero obviamente esto tiene que ser un proceso gradual. Nosotros consideramos que el BRT, es decir, el bus de transporte rápido, puede ser una alternativa de movilidad. Ahora bien, esto depende de la cantidad de personas que se están movilizando en un sector. Según los estudios que nosotros hemos hecho, pues en el caso del BRT en El Salvador, al menos en ese tramo de Soyapango, necesitaríamos tener 2 carriles segregados y tener una mayor cantidad de unidades de transporte público que puedan, de transporte masivo principalmente, que puedan garantizar la movilidad de todos. Pero el reducir más carriles, eso implicaría una mayor cantidad de tráfico vehicular para todos los vehículos, que es cerca del 30% de la población que se maneja en un vehículo particular. Sí, es que me estoy imaginando, y que está transitando por esa zona. Que está ahorita le metemos otro carril. Le metemos y ya otro no carril. hay Juan Pablo. Exacto. Es más, le tuviéramos que poner 2, porque tiene que ser uno por sentido. Exacto. ¿Verdad? Sería entonces 4 carriles. Exacto, los 2 que ya se tienen, más 2 adicionales, para poder cumplir con la demanda de pasajeros. Y carriles exclusivos. Y exclusivos. Entonces, eso según los datos que se tienen, ¿verdad? Obviamente en ese momento no les importó eso. Ellos lo único que querían es, como menciono, ver cómo hacían un proyecto el cual los beneficiara a ellos mismos. Pero bueno, lejos de eso, ahora en el gobierno del presidente estamos trabajando y lo estamos haciendo bien. Y por eso es que hemos sacado unos estudios de factibilidad, adjudicamos el proyecto, ya la empresa está a punto de entregarnos esos estudios. Se están analizando diferentes líneas de transporte, se está analizando la reorganización del transporte público a nivel nacional para que sea más ordenado y para que sea más eficiente. Y además de la construcción de un nuevo sistema que de verdad permita cumplir con la demanda. Además,
que al corto plazo, pues todas las reformas de ley que son sumamente necesarias para que el Viceministerio de Transporte cuente con las herramientas técnicas y legales para poder condicionar el sistema de transporte colectivo. ¿Qué va a pasar con los actuales operadores, ministro? En el caso de los actuales operadores, pues nosotros los vamos a invitar que sean parte de este proyecto, no como antes que los excluían y solo ponían a la gente de ellos, a sus familiares, a sus amigos, etcétera. Nosotros vamos a incorporarlos a todos, es decir, que todos sean parte de este proyecto que queremos realizar como gobierno para poder ir cambiando el sistema de transporte actual. Obviamente tiene que haber una reorganización y no lo queremos hacer lejos de los empresarios, es más, queremos que se sumen ellos a la reorganización. Claro, puede ser que hayan malos empresarios que al final no quieran sumarse. Entonces, pero nosotros vamos a trabajar con todos los empresarios y los que quieran. Obviamente tenemos que dar ese salto de calidad y esas mejoras que permitan que la gente pueda movilizarse, 70% de la población pueda movilizarse en un transporte más eficiente. Sí, bueno, solo en el área metropolitana se mueve más de 1 millón de gente en el transporte público de pasajeros, más de 1 millón. Pero hay otro tema, ministro, ¿qué pasa con el parque vehicular privado que va creciendo cada día? Entiendo que ya superamos el millón de automóviles. Y entonces tenemos 1.4 millones en total. Inclusive ya cambiamos hasta el tipo de placas que entregamos, ya son alfanuméricas. Entonces, digo, o sea, ¿cómo se va a ir regulando eso? Las grandes ciudades, ministro, por ejemplo, ciertos vehículos con ciertas placas no circulan en determinados tiempos. Eso es para evitar que todos los vehículos anden circulando en las calles. ¿Cómo se está trabajando desde su despacho eso? Sí, bueno, primero quiero mencionar que hay que comenzar con las medidas de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las medidas de corto plazo? Primero, las reformas de ley que permitan la modernización del sistema de transporte, decir, que se cambie la flota vehicular, la edad que dobla los 20 años y que la tenemos que reducir a un promedio de 15 años, incluso menos. Pero esa es la idea y ese es el paso donde queremos llegar. Que se hayan revisiones técnicas vehiculares todos los años para que permitan al final que la flota vehicular del transporte colectivo esté en óptimas condiciones, en las mejores condiciones posibles. Y no solo eso, sino que también consideramos que además de las medidas de corto plazo tenemos que hacer otras medidas que reorganicen el sistema actual y el esquema de transporte colectivo a nivel nacional. Entonces, son varios proyectos, son varias actividades que queremos realizar. También están los estudios de factibilidad que estamos a punto de terminarse y hay que construir un nuevo sistema de transporte que permita mejorar la movilidad en el área urbana de San Salvador y que al final mejore la calidad de vida y las condiciones de vida de los salvadoreños. Son horas y horas de tráfico lo que las personas tienen que pasar. Y ese esquema actual lo tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Pues lo vamos a cambiar a través de las mejoras y de la modernización del transporte público. Sí, bueno, yo creo que está claro. ¿El estudio de factibilidad para cuándo lo va a tener usted, ministro? Nosotros esperamos que una parte ya esté a finales de este año y la otra esté el próximo año. Son 2 etapas entonces. Lo que sucede es que son diferentes líneas las que se están analizando. La primera línea de Soyapango hacia Las Delicias pues va a estar este año y el resto va a estar el próximo año. Esa es la ruta que se va a establecer en un nuevo transporte público. En un sistema de transporte público, en un sistema de transporte masivo, así es. ¿Y la otra línea cuál es? Estamos analizando también, por ejemplo, de Apopa a San Marcos, estamos analizando otras rutas adentro del área metropolitana de San Salvador y que haya una conectividad a través de un nuevo sistema de transporte que mejore la calidad de vida de todos y que se reduzcan los tiempos de tráfico en lo cual pasa la población. Bueno, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciaba varios proyectos de infraestructura cuando él llegó a inaugurar el primer paquete del periférico Gerardo Barrios. Sí. De hecho, él mencionaba algunas obras como por ejemplo la carretera del Delirio a San Miguel, que son cerca de 15 kilómetros que ya estamos reconstruyendo. De hecho, él dijo que lo íbamos a hacer y pocos días después empezamos con la reconstrucción de esa vía importante. Y no solo empezamos con eso, sino que también él mencionó otros proyectos, como por ejemplo un puente en Chilanga, en Morazán, que ya lo estamos construyendo, es un puente de a doble carril. Antes la carretera es de 2 carriles, pero tenía un puente de 1 carril. Nosotros estamos construyendo un puente de 2 carriles que lleva un 85% de avance. Además, también hay una carretera importante que conduce del kilómetro 18 hacia Perquín, en Morazán. Lamentablemente esa ruta nunca había sido intervenida, es decir, prácticamente desde que se construyó.
La carretera tampoco cumplía con las normativas de construcción para garantizar los anchos de los carriles, principalmente para el transporte de carga. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo al final? ¿O cuál fue el proyecto que nosotros diseñamos y que ya en este momento estamos ejecutando? Es la ampliación de la carretera del kilómetro 18 hacia Perquín. Vamos a ampliar los anchos de los carriles, vamos a construir hombros porque la actual carretera no tiene hombros y vamos a construir la ciclovía en los 50 kilómetros de carretera. Y ese es un proyecto que también lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, y que ahora nosotros vamos a convertirlo en una realidad. Y no solo eso, sino que también él mencionaba otras obras como por ejemplo un parque de la familia en el volcán Chaparrastic. Ese proyecto ya lo tenemos en diseño y ya estamos a punto de licitar la construcción de la obra para que también se convierta en realidad. Anunció 3 pasos a desnivel en el oriente del país, cuando antes no había ninguno. Uno en el sector de Quelepa, otro en el sector del Triángulo, otro en el sector del ex Redón de los Leones, que ahora Monseñor Romero, y también anunció la construcción de 3 muelles en las islas del Golfo de Fonseca, 3 muelles artesanales para poder beneficiar a los pescadores del oriente del país, que no habían tenido la infraestructura necesaria ni los insumos básicos para que puedan desarrollar su labor productiva. Entonces ahora con el proyecto que vamos a ejecutar, vamos a beneficiar a los pescadores porque le vamos a construir 3 muelles artesanales, uno en Punta Chiquirín, otra en Isla Conchagüita y otra en Isla Zacatillo. Entonces, pero no solo vamos a construir los muelles artesanales, sino que también vamos a hacerle otras infraestructuras básicas que se requieren, como por ejemplo un centro de acopio para los pescadores, los insumos que sean necesarios para poder realizar la labor de la pesca, un espacio de centro de convenciones, un área de restaurantes, un espacio público, mirador, en el caso de Punta Chiquirín incluso espacio de estacionamiento de vehículos, entre otro tipo de obras, senderos peatonales armonizados con el medio ambiente, entre otro tipo de obras que van a ser sumamente importantes para poder desarrollar, además de la parte de la pesca, también desarrollar el turismo en ese sector que lamentablemente había estado abandonado porque nunca se le dio el potencial necesario a través de las obras de infraestructura o a través de las obras de construcción. Entonces, en este momento nosotros ya estamos a punto de recibir las ofertas. De hecho, el día de mañana vamos a recibir las ofertas para la construcción de estos 3 muelles artesanales. Ya $8 millones. Una inversión de $8 millones, un presupuesto de $8 millones. De hecho, ya el proyecto está en licitación, mañana se presentan ofertas, luego entramos en el proceso de evaluación de ofertas, tanto técnica, financiera como legal, luego se va a adjudicar el proyecto y luego de adjudicado, pues esperamos comenzar con la construcción de esta gran obra. Y así una serie de proyectos que vamos a realizar en el oriente del país. Estamos diseñando la carretera de Sirama, de San Miguel Sirama, estamos diseñando otros proyectos de infraestructura vial que mejore la conectividad del oriente del país. Entonces, vamos a llevar el desarrollo que por décadas le fue negado al oriente, pero ahora en el gobierno del presidente vamos a cumplir todos estos proyectos una realidad. El bypass de Usulután, por ejemplo, hay una calle aledaña, por ejemplo, en el sector de Santa Elena, que no está pavimentada, que es una vía de tierra. Nosotros ya adjudicamos el proyecto y estamos a punto de iniciar con la pavimentación de esa ruta. También en el sector de San Simón, San Isidro, vamos a pavimentar cerca de 2.72 kilómetros que van a conectar estos 2 municipios importantes. En el sector de Yayantí, que también en la Unión, vamos a pavimentar una calle que nos conecta con Anchico. Ya pavimentamos la calle de Ulazapa-Yucuequín. Estamos a punto de iniciar también la calle de Nance Piedras Blancas, también otras rutas importantes de la Unión y del oriente del país, que lamentablemente por décadas fue abandonado. Para el próximo año llevamos proyectos como la construcción del puente en el Cantón El Molino en Concepción de Oriente. Ya licitamos la construcción de 2 puentes también en Concepción de Oriente en la Unión. Entonces, además, y eso solo por mencionar unos proyectos del Ministerio de Obras Públicas, sin contar la Dirección de Obras Municipales, sin contar el Ministerio de Educación, sin contar el Ministerio de Salud, que va a construir 2 hospitales, uno en la zona norte y otro en el Hospital Rosales, sin contar los diferentes proyectos que tiene CEPA, por ejemplo, el Tren del Pacífico, el Aeropuerto de la Unión, y otros proyectos que al final, poco a poco, se van a convertir en una realidad. Entonces, ahora, la diferencia es que las cosas no solo se prometen, sino que también se hacen. Es decir, incluso estamos cumpliendo las promesas que otros hicieron y nunca cumplieron. ¿Por qué? Porque ahora los impuestos de los salvadoreños no se están robando, sino que se están invirtiendo como debe de ser, a través de obras que cambien la vida de la población. ¿Cómo va a ser la participación del Ministerio de Obras Públicas, ministro, en el caso de la Dirección de Obras Municipales? Sí, bueno, como ministerio siempre hemos apoyado a diferentes carteras de Estado. Tú te recuerdas, en todo el tramo de la pandemia, apoyamos al Ministerio de Salud en las especialidades que tiene el ministerio, como por ejemplo la logística de transporte para llevar a pacientes con enfermos crónicos, para poder llevar
medicamentos hasta la puerta de la casa de la familia salvadoreña, para poder transportar al personal de salud. Además, en temas de infraestructura también apoyamos en el mejoramiento y la adecuación de todos los hospitales públicos a nivel nacional que estaban descuidados y que nosotros apoyamos en todo esto, en la construcción de los puntos de vacunación que eran sumamente necesarios porque no se tenía un espacio adecuado, en la construcción del Hospital de El Salvador, que a pesar que el FMLN y Arena se opuso fehacientemente al tema de la construcción y habilitación de más de 1000 camas de cuidados intensivos, pero al final, gracias a Dios, nadie les hizo caso, porque si le hubiéramos hecho caso, pues nuestro país hubiera colapsado, la gente hubiera muerto en las calles como sucedía en Ecuador y en otras partes del mundo. Entonces, gracias a Dios que el presidente Nayib Bukele ha tomado las decisiones estratégicas en el momento oportuno y de una manera anticipada para poder garantizar que todos los salvadoreños puedan tener los cuidados de salud necesarios. Y no solo en el área de salud, sino que en las diferentes áreas que competen a todo el gobierno. Pero bueno, en este caso apoyamos al Ministerio de Salud, y así como apoyamos al Ministerio de Salud, pues también hemos trabajado en algunas rutas municipales a través de convenios con diferentes alcaldías. De hecho, ahorita estamos haciendo una inversión de cerca de 10 millones de dólares en diferentes rutas municipales en todo el territorio nacional. Vamos a mejorar más de 400 kilómetros de caminos rurales y vecinales en diferentes municipios, principalmente del oriente del país. Además, también estamos reconstruyendo vías importantes en el área metropolitana y vamos a hacer bacheo y reconstrucciones también en otras vías que requieren rehabilitaciones o que requieren mejoramientos. Entonces, y estas son municipales. Entonces nosotros lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque estamos comprometidos con el país, con la gente, porque sabemos que tenemos que llevar las obras donde lamentablemente por décadas no llegaron. Entonces este es parte del apoyo que va a dar el Ministerio de Obras Públicas a través de Fovial a las municipalidades. Pero además de ese apoyo que se está haciendo a través de convenio, pues obviamente la Dirección de Obras Municipales, así como ha sucedido con salud, con educación, con vivienda, etcétera, también vamos a estar apoyándonos y vamos a trabajar de manera coordinada para poder llevar esos proyectos y esas obras donde se requiera. Obviamente ellos tienen un enfoque, tienen proyectos específicos, tienen la relación directa con las diferentes alcaldías, con las 262 alcaldías a nivel nacional, para poder ejecutar las obras y los proyectos de infraestructura y otros proyectos, porque no solo proyectos de infraestructura, que mejoren la calidad de vida de todos los salvadoreños. Lo importante es que ahora el FODE sí se va a invertir bien como tuvo que haber sido siempre. Ahora no se lo van a robar los alcaldes, ahora no se lo van a robar los diputados para la campaña política, ni para otro tipo de cosas, sino que ahora se va a invertir como debió haber sido siempre, porque estos son impuestos que pagan todos los salvadoreños, que al final lamentablemente se los robaban. Así como, por ejemplo, sucedió con diferentes cosas, y la gente los conoce bien, ¿verdad? Las diferentes alcaldías, hay alcaldes que incluso han ido a la cárcel, pues, ¿verdad? Ahora bien, nosotros como gobierno vamos a tratar de velar, desde el gobierno del presidente Nayib Bukele vamos a tratar de velar siempre por tratar de llevar los impuestos de todos los salvadoreños hacia la puerta de la casa de las familias. ¿A través de qué? A través de obras, a través de ayudas, como se tuvo que haber sido siempre. Por ejemplo, el país solo este año se proyecta un crecimiento de 10.3%, y esto está respaldado incluso por el Fondo Monetario Internacional, es decir, vamos a tener el crecimiento más alto en la historia de El Salvador, y eso en el gobierno del presidente. Y alguien puede decir, bueno, pero los efectos del crecimiento nosotros no lo hemos recibido, y el presidente lo mencionaba, y es que se están haciendo todas las estrategias necesarias para que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo. Y vamos a hacer eso y vamos a trabajar enfocados en eso, para que el crecimiento pueda ser sostenido a lo largo del tiempo a través de las diferentes acciones que vamos a ejecutar. A través del Ministerio de Obras Públicas se ha demostrado, es decir, tenemos administrado con Fovial, que de hecho yo soy parte del Consejo Directivo de Fovial, sí. Tenemos administrado más de 7.000 kilómetros en todo el país, es decir, rutas que están en todo el territorio nacional. Y nosotros, cuando hay una emergencia, cuando hay una caída de rocas, cuando hay un derrumbe, cuando hay un árbol caído, etcétera, tenemos a todas las empresas que hemos adjudicado desplegadas en todo el territorio atendiendo cualquier emergencia, incluso minutos después de que ha ocurrido el incidente. Es decir, tenemos una reacción inmediata, y no solo para el tema de emergencia, sino que para cualquier tema o por cualquier reconstrucción o rehabilitación que se requiere. Y alguien puede ir a las diferentes rutas que son MOP y que son Fovial, y pueden ver las condiciones en las cuales están y las puede comparar con las diferentes rutas que normalmente las administraron los alcaldes anteriores, la mayoría de los alcaldes salientes.
Entonces, y ven las condiciones deplorables de las rutas. Entonces, si se puede hacer bien y administrar bien a través de Fovial, que prácticamente manejamos más de 7.000 kilómetros, ¿por qué no manejar el resto de calles que al final también pueden ser administrados de la misma forma? Los alcaldes, lejos de invertir en una calle, porque quizás no les tenía el rédito político necesario, lo que hacían es que invertían en fiestas patronales, invertían en otro tipo de cosas, invertían en la campaña política, invertían en monumentos a la corrupción, invertían en robarse el dinero, invertían en cualquier otro tipo de cosas, menos en obras que llegara a la gente. Ahora la diferencia es que el dinero se va a invertir bien, además que por las licitaciones que van a hacer a escala, se van a tener ahorros sustanciales, a diferencia de antes. Pues, es decir, antes podían licitar 300 metros de una calle, 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Pues ahora van a ser decenas de kilómetros. Y esto, el hecho de adjudicar a escala, pues va a permitir ciertos ahorros en las licitaciones, ahorros que van a servir para hacer más obras. Entonces, considero que se va a poder administrar bien. Hemos visto cómo, por ejemplo, todos los centros hospitalarios son manejados y administrados por el Ministerio de Salud, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud. Nosotros hemos apoyado en la readecuación y mejoramiento de los 30 hospitales públicos a nivel nacional. Entonces, ¿por qué si el Ministerio de Obras Públicas puede apoyar al Ministerio de Salud en mejorar todos los hospitales públicos a nivel nacional, en mejorar las áreas de descanso de los médicos y en otro tipo de acciones, ¿por qué la Dirección de Obras Municipales no va a poder cumplir con el rol si tiene a los técnicos y los especialistas necesarios para poder ejecutar todo este tipo de proyectos? Yo considero que sí lo va a poder hacer. Claro, todo requiere una organización fuerte y obviamente ellos están trabajando en eso para poder llevar esos proyectos de desarrollo que cambien la conectividad, que cambien la vida, que mejoren la educación para los niños y para el futuro de nuestro país. Sí. Porque también se van a construir escuelas. Sí, claro. Y lo más importante, ministro, para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas en los municipios, ¿verdad? Que es lo más importante, definitivamente. De acuerdo. Vaya, ministro, había dejado esta parte para que la analicemos con cabeza fría, y es el tema del área metropolitana de San Salvador. Entiendo, para el 2022, usted tiene proyectado la ejecución, me corrige por favor, de 7 pasos a desniveles. Sí, en el área metropolitana de San Salvador. Solo en el área metropolitana de San Salvador son 7 pasos a desnivel. De estos ya adjudicamos los 7, 6 para diseño y 1 para construcción. ¿Cuál es el que vamos a construir ahorita? Va a ser el paso a desnivel sobre el redondel Utila. Todas las familias que van desde San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad, que se dirigen a Zaragoza, San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán, las diferentes playas de la Libertad o incluso el Puerto de la Libertad, sí, tiene que pasar por un redondel, y este redondel al final genera un cuello de botella, principalmente en horas de la tarde. Entonces vamos a construir un paso elevado que permita un flujo vehicular más expedito para miles de conductores que transitan diariamente por esa vía. Este proyecto nosotros esperamos comenzarlo, ya a construirlo exactamente a más tardar en el mes de enero. Pero el proyecto ya se adjudicó por un monto de $5.8 millones. Pero adicional del paso a desnivel sobre el redondel Utila, también vamos a construir 6 pasos a desnivel adicionales. Vamos a construir 4 pasos a desnivel en el Boulevard Constitución. ¿Por qué 4 pasos a desnivel en el Boulevard Constitución? Porque la idea es hacer un corredor que garantice que el flujo vehicular sea ágil para más de 30.000 conductores que transitan en promedio diario por esa vía, principalmente las familias que vienen de Mexicanos, que vienen de Apopa, que Saltepeque, Aguilares, Guazapa, etcétera, y que tiene que transitar diariamente y que tiene que pasar por el Rondel de la Integración, que tiene que pasar por la calle principal La Gloria, que tiene que pasar por la intersección de calle El Volcán y calle San Camilo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En todas esas intersecciones, pues vamos a construir pasos a desnivel, obras que al final garanticen que no se tenga que ingresar por un redondel, sino que a través de un paso elevado que permita una mayor agilidad vehicular. Entonces, ahí hay algunos redondeles, por ejemplo en el sector de Walmart, que obviamente tenemos que hacer una intervención puntual en ese tramo. También hay otros semáforos y otro tipo de cosas que pueden obstaculizar el paso vehicular. Y también vamos a hacer las obras importantes en esos tramos. Pero lo importante es que vamos a hacer un corredor que garantice que el flujo vehicular sea ágil para toda la población, para más de 30.000 conductores en promedio diario de esa zona. Ya el proyecto de estos 4 pasos a desnivel ya está en diseño. Esperamos que en un plazo de 6 meses se pueda concluir el diseño y luego
el próximo año comenzar con la construcción de esos proyectos. Y adicional a esos 4 pasos a desnivel, pues vamos a construir 2 más. Uno en el Árbol de la Paz y otro en el Hermano Lejano. ¿Cuál es la idea de esos 2 pasos a desnivel? ¿Ya hay pasos a desnivel ahí? Ya hay pasos a desnivel, pero se requiere mejorar algunas intersecciones y algunas obras complementarias que se tienen que realizar. Entonces ya estamos diseñándolas, de hecho, y la idea es que todas las personas que vienen de la autopista Comalapa, que vienen de San Marcos y que vienen de Santo Tomás y de otros sectores, puedan, planes de renderos, etcétera, puedan pasar por este tramo de una manera más ágil, porque normalmente, lamentablemente, pasan 30, 40 minutos en el tráfico vehicular, principalmente en esas intersecciones. Entonces ahora, con las obras que vamos a hacer, pues vamos a reducir esos tiempos para poder mejorar la movilidad de todos los conductores que transitan por estos tramos. Al final, con estos 7 pasos a desnivel, esperamos hacer una inversión aproximada de 74 millones de dólares. Obviamente ese monto va a ir bajando de acuerdo a las adjudicaciones que nosotros vayamos haciendo, porque vamos teniendo ahorros en cada uno de los proyectos que vamos licitando. Sí, solamente para el de Redondel Utila tienen destinado 7 millones de dólares. Teníamos destinado 7 millones y lo adjudicamos por 5.8 millones. O sea, va a tener un ahorro. Entonces tuvimos ahorros que nos va a servir para más proyectos. Interesante. Quiero entender nada más las obras que se van a hacer en Árbol de la Paz y el otro paso de desnivel que es el del Hermano Bienvenido a Casa. Sí, y el Hermano Bienvenido a Casa. Porque ahí usted viene del denominado Paso del Jaguar, sube a la autopista y llega a un cuello de botella que es precisamente donde está ese paso a desnivel. Ahí es donde se va a intervenir. Ahí es donde se va a intervenir. Exactamente. Que ya no lleguen a ese cuello de botella. Exacto, que el tránsito sea más ágil en ese sector. Y entonces la obra es un paso elevado. Sí, es correcto. Pasar encima de lo que ya está hecho, digámoslo de esta forma. Así es. Muy bien. ¿Y a conectar a dónde? ¿A dónde van a conectar? Básicamente, aparte de los próceres, pero ahorita se está analizando, digamos, el trazo de cómo debe de ser el paso a desnivel de acuerdo a la movilidad que se tiene en ese sector, porque puede ser de que se requiere un paso deprimido, un paso elevado, o que las intersecciones tengan que cambiar de acuerdo a los flujos. Estudio eso, ¿verdad? Ahorita, es decir, estamos en adjudicación, digamos. De hecho ya lo adjudicamos, lleva una parte de factibilidad, que son cerca de 2 meses, y luego cerca de 4 meses de diseño. Entonces, lleva las 2 partes, ¿verdad?, para poder garantizar un proyecto que sea factible y que sea una solución real para los salvadoreños que transitan por ese tramo. Ya se adjudicó diseño para 3 de ellos: Árbol de la Paz, Hermano Lejano y Redondel de Integración. El resto de pasos a nivel se encuentra en etapa de licitación, el que se construirá, bueno, no, el de Utila dice que ya, digamos, que ya está adjudicado. Ya está adjudicado. Santa Tecla y otro, Boulevard Constitución, que dice que son 4, ¿verdad? 4. Boulevard Constitución, solo en el Boulevard Constitución vamos a construir 4. Calle al Volcán, zona residencial La Gloria, y otro en la calle Antigua a la Zacamí. Es correcto. Hay una gran inversión, ministro, en cuanto a esto. Y el 95% del año pasado, el 95% del presupuesto lo destinó a obras de inversión. Ahora, el presupuesto que va a tener en 2022, entenderíamos que va por la misma línea. El presupuesto del año 2022, el 95% de hecho, va a ser inversión pública. Llevamos para proyectos que mejoren la movilidad, que mejoren la logística, que también proyectos de agua y saneamiento. ¿Y por qué menciono proyectos de agua y saneamiento? Porque vamos a trasladarle 16 millones de dólares a ANDA para que pueda ejecutar proyectos. Y el Ministerio de Obras Públicas va a ejecutar más de 220 millones de dólares en inversión pública para poder ejecutar esas obras que son sumamente necesarias para poder mejorar y modernizar nuestro país. Y lo otro es parte que se va a destinar para temas de transporte público, otra parte que se va a destinar para obras de mitigación, cerca de 30 millones de dólares. También hay una parte que es de administración del ministerio, pero yo quiero mencionar esto porque alguien puede decir, bueno, el 95% es inversión, entonces 5% es gasto. Pero en realidad ese 5% que se invierte en contratar personal, en contratar maquinaria, porque tenemos parte de maquinaria propia para ejecutar proyectos, combustible, en algunos casos incluso asfalto, etcétera. Y el mantenimiento. Mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de maquinaria, etcétera. Sí. Ese dinero al final, en realidad, también debería de ser parte de la inversión. ¿Por qué? Porque la gente, primero que hay gente que ejecuta proyectos, y segundo, que la gente que está trabajando en el ministerio
se requiere para poder implementar y poder ejecutar ese 95% del presupuesto, porque ellos son los que van a elaborar el perfil, la carpeta técnica, van a llegar a la etapa de diseño, van a evaluar las ofertas de licitación, etcétera. Es decir, todo es un engranaje para poder llegar a un producto final, que al final es la ejecución de una obra en nuestro país. Entonces, al final ese 5% también formaría parte de la inversión, ¿verdad? Es decir, es gente que está trabajando para la ejecución de obras. 226 millones es lo que usted tendrá para el próximo año 2022. Es lo que tendríamos de inversión pública, solo el Ministerio de Obras Públicas, sí. Porque hay que mencionar ahí que, si bien es cierto, el presupuesto general de la Nación es más de 300 millones, pero una parte también, es decir, eso es solo para el Ministerio de Obras Públicas y Fovial, pero una buena parte se va a destinar para ANDA, otra parte va para FONAT, otra parte va para el BMT, etc. 16 millones para ANDA tiene destinado. 16 millones para ANDA, es correcto. Que usted como ministerio le vamos a trasladar a ANDA. Interesante. Solo tendrá 113 millones para proyectos de inversión y el Fondo de Conservación Vial tendrá más de 100 millones para que se ejecuten en diferentes proyectos de inversión, como el mantenimiento de 7.000 kilómetros de carretera. Sí, nosotros... Hasta poquito lo que le han dado, ministro. Pida más. La verdad que yo creo que se ve, en el terreno se ve lo que se está haciendo desde la cartera de obras públicas. De hecho, la apuesta estratégica del presidente es apostarle a la educación, a la seguridad y al bienestar social de la gente, ¿verdad? Entonces, por eso es que salud, educación y seguridad pública siempre han sido ejes principales dentro del presupuesto general de la Nación. También, obviamente, hay otras carteras de Estado, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, entre otras, que son parte también de ese engranaje para poder generar los proyectos de desarrollo y poder ir cambiando la vida de nuestro país. Lo importante es que en este presupuesto, en este próximo presupuesto, se van a cumplir las promesas del presidente, se van a cumplir, y no solo las promesas de él, sino que las promesas que otros hicieron y nunca cumplieron. Hay diferentes proyectos que vamos a ejecutar y que muy pronto se van a convertir en realidad. Sí. Bueno, el proyecto del viaducto de los Chorros tiene ya el financiamiento, son más de 200 millones de dólares. El BESI, entiendo, lo va a financiar, ministro. Sí, el BESI lo va a financiar. En el caso de la carretera de los Chorros son 245 millones de dólares los que se van a ejecutar. Ya estamos a punto de sacar a licitación la construcción, esperamos el próximo año más tardar adjudicarlo y luego comenzar ya con este gran proyecto de infraestructura que va a beneficiar a más de 60.000 conductores en promedio diario de manera directa y miles de ciudadanos de manera indirecta. Los fondos se aprobaron en junio. Los fondos se aprobaron en junio. Por la Asamblea Legislativa. Por la Asamblea Legislativa, luego se ratificaron el siguiente mes. Y ahorita que ya terminamos el diseño, solo hicimos unas observaciones a la empresa diseñadora, ellos nos tienen que subsanar esas observaciones y luego de eso, pues ya podemos licitar el proyecto. ¿Cuándo van a dar la orden de arranque, ministro? El próximo año ya tendríamos que iniciar con la construcción. Enero, febrero. El primer semestre del próximo año. O sea, entre enero y junio. Exacto. Se va a tardar, entonces ahora está lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Es que va a depender de acuerdo a los tiempos de licitación y eso, digamos, muchas veces no depende de nosotros, porque las empresas participan, presentan sus ofertas, luego recomendamos adjudicar. A nivel de imágenes gráficas, a mí me parece que es una obra moderna, de gran envergadura, y no solo eso, creo que esos son los tipos de obras que se merece el país. De acuerdo. Es lo que le fue negado por años, pero que ahora lo vamos a convertir en una realidad.